comenzamos el segundo bloque de entrevistas de la mano de Mariana Cuesta, candidata a concejala, Karina Morales y Osvaldo Abadie, candidatos a consejeros escolares por Fuerza Patria. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación y en principio estamos convocando a todas las fuerzas políticas que se presentan para las elecciones en esta oportunidad, en esta desdoblada, y que nos cuenten qué es Fuerza Patria, quiénes lo integran y con qué propuestas. Después vamos a ir particularizando con qué propuestas se presentan frente a las elecciones en términos de educación. No es casual que invitamos a gente que está vinculada o con la educación en cualquiera de sus niveles o con la universidad y particularmente en el Consejo Escolar, que hace a la gestión pero también hace a la vinculación con las instituciones. A mí me pareció interesante esta reunión, esta entrevista junto con los consejeros escolares, porque a veces en los grandes medios o en los otros debates casi que el consejo escolar pasa un poco desapercibido y resulta que es un órgano súper importante que toma decisiones, por un lado con un gran volumen presupuestario y por otro que tiene un impacto directo en las escuelas que gestiona la provincia de Buenos Aires. Entonces, que podamos discutir en un tiempo, en esta entrevista, el rol del consejo escolar y cómo eso se articula con un proyecto político también de ciudad, me parece que está buenísimo. A mí me toca encabezar la lista de concejales, pero también soy docente, así que siempre el área de educación es un área que me parece que hay que prestarle mucha atención, sobre todo por los desafíos que tenemos en este tiempo. Se da la particularidad, Mariana, que vos ya sos concejal en el Partido General Pueyrredón y has estado trabajando en una propuesta de el uso de las tecnologías en el aula y bueno, ¿cómo pensás que se le puede dar articulación a eso o cómo se le puede dar continuidad? Mira, yo, obviamente termino este mandato y si la gente me elige, digamos, podré ser reelegida. Tuve la responsabilidad de presidir la Comisión de Educación durante 2 años y luego creo que tuve 2 proyectos de ordenanza que para mí son importantes, que se relacionan con educación. Uno tiene que ver con lo que vos decías sobre la restricción del uso de celulares en las escuelas de gestión municipal, porque es el ámbito que el Consejo Deliberante tiene competencia. Y otro tiene que ver con las apuestas online y la campaña de prevención sobre eso. Y la realidad es que esas 2 ordenanzas yo las propuse luego de escuchar a los docentes. Por un lado, en relación al tema de las apuestas online, nosotros fuimos la primera ordenanza del país en ser sancionado y ser presentada. Mar del Plata en eso fue bastante pionero y tuvo que ver con las escuelas, tanto de gestión estatal, de gestión privada, de las escuelas más caras, las escuelas no tanto. Todos estaban atravesados por chicos que estaban jugando compulsivamente con las apuestas online, o sea que ahí trabajamos. Y lo de los teléfonos celulares, bueno, es algo que se viene discutiendo en el mundo. Brasil también hace poco tiempo prohibió el uso de los teléfonos celulares. Nosotros lo hicimos para el nivel primario, que hay bastante consenso en general, que los chicos no tienen que tener los teléfonos en las escuelas. Y bueno, creo que en el debate también es qué va a pasar en las escuelas secundarias, ¿no? Entendiendo... la pregunta fue, muchos decían, bueno, pero prohibir no está mal. Bueno, en realidad nosotros lo que decimos, por supuesto, si hay un objetivo pedagógico se puede utilizar, pero básicamente lo que hicimos pensar al revés. ¿En qué beneficia que los chicos estén con teléfonos celulares durante la jornada escolar, ¿no? Pensando en nivel primario? Y a partir de eso empezamos a pensar esta normativa. ¿Cuál creen que es hoy el principal desafío que enfrenta General Pueyrredón a la hora de la educación? ¿Cuál es el principal desafío de los docentes, tal vez? Bueno, es una pregunta un tanto amplia. Para mí, en principio, Mar del Plata tiene con orgullo el sistema de educación municipal más grande de la Argentina. Pero lo mismo también nos propone desafíos, ¿no? O sea, hay un municipio, desde que está en la gestión de Montenegro, pero también empezó con la gestión de Arroyo, que quiso empezar a desligarse de las responsabilidades en relación a tener un sistema municipal. No sé si se acuerdan con Arroyo, que hubo todas las protestas por el código y la estigmatización que se empezó a hacer a los docentes, pero con la gestión de Montenegro fue parecido la poca atención que se le dio. De hecho, fue la primera vez
vez que hubo paros, por ejemplo, de auxiliares en el sistema municipal por las malas condiciones de trabajo que tienen. Creo que Mar del Plata tiene que repensarse para qué quiere un sistema municipal y a partir de eso empezar a cumplir algunos objetivos. Y por otro lado, me parece que hay un tema en Mar del Plata que justamente como las escuelas, muchas de las escuelas dependen del municipio, el intendente cree que no tiene responsabilidades sobre las escuelas de gestión de provincia. Y ahí tenés otro tema, como pueden ser todos los fondos que manda la provincia al municipio, son utilizados únicamente para las escuelas municipales, con el agravante de que son utilizados nada más que para pagar salarios, cosa que eso para nosotros está muy mal porque, digamos, se usa para un gasto, para un gasto que no es el que estaba establecido por el Fondo de Fortalecimiento, entre otros. Me parece que a Mar del Plata le falta discutir y debatir cómo quiere pensarse la educación, cuáles son los desafíos. Hay desafíos propios de Mar del Plata y otros que tienen que ver con los que todos vemos, ¿no? Desde mi postura hay que revalorizar el rol docente. Nosotros vemos que cada vez menos pibes quieren estudiar para ser docente. En parte, desde que gobierna Milei, que hace una estigmatización de los docentes, de los científicos, de las universidades, digamos, entiendo que no es muy alentador para alguien que está terminando el secundario ser docente, pero también tenemos que pensar las condiciones en las que trabajan los docentes. No me refiero solo a las materiales, a las edilicias, sino por el contrario a qué pasa con la autoridad docente, qué pasa con las familias y los docentes. Tenemos muchos desafíos. ¿Y en qué contexto, Karina, vos, o qué expectativas, perdón, mejor dicho, te encontrás o te enfrentás al Consejo Escolar en estas elecciones? Bueno, viste, con la coyuntura política que tenemos, la realidad política la conocemos. Milei viene a devastar todo. Por ejemplo, en la provincia hubo un recorte del 75% del presupuesto. Esto implica no solamente salud, sino discapacidad. Y en la educación arrebata, digamos, con todo. Transporte, tenés en SAE, tenés todo lo que implica a la educación, digamos. Y acá, por ejemplo, sabemos que hay 80 escuelas que dejó de construir, pero sabemos que en provincia hay 270 que se están construyendo e inaugurando. Entre esas, acá, por ejemplo, en General Pueyrredón, que yo soy profesora de educación especial, tenemos en construcción la Escuela de Educación Especial 504, que es de ciegos y disminuidos visuales. Eso es muy importante porque, si bien los alumnos con discapacidad en este número, digamos, en la escuela pública son pocos, pero eso es muy importante, que tengan una educación de calidad. Con respecto a esto, en el Consejo Escolar, lo que vamos a hacer con estas demandas es evaluarlas, no solamente gestionar recursos, sino también articular con otros consejeros, con la comunidad, con las escuelas, con los efectores de barriales, ya sea salitas, sea centro de jubilados, vecinos, para no solamente dar respuesta o soluciones a las problemáticas, sino mantener una continuidad de trabajo. Porque lo importante es ponerle el freno a Milei a nivel nacional y a Montenegro a nivel municipal, digamos, a nivel distrital, porque sabemos que él se está yendo. No, es fácil la confusión, o sea, vos ahí como que dudaste porque es el intendente que se está yendo. Aunque claro, no haya pasado por un proceso electoral. Sería un intendente testimonial, claro, como nos dice Fernanda. Sí, sí, igual no creo que nunca le haya importado mucho Mar del Plata, sino que sus negocios. Pero en la misma línea que Milei. En ese lugar, ¿no? Yendo al Consejo Escolar, hoy lo que nos dicen los consejeros y las consejeras es que se trabaja con el presupuesto que la provincia está destinando, que podría ser más, pero con lo que reciben, se trabaja en cordialidad independientemente de los colores políticos, de los distintos bloques que se tienen en el Consejo Escolar. ¿Vos crees que eso va a ser posible continuar? Sí, yo creo que sí, porque o sea, el punto del horizonte son las escuelas, son los estudiantes, es darle mejor calidad de educación a nuestros estudiantes, que la escuela sea un espacio de paz, que sea un espacio de construcción, que sea un espacio donde el docente, como dijo acá Mariana, que se respete el rol, pero también que se trabaje en conjunto. Los docentes, los padres, la comunidad, que se le dé al estudiante, que lo tomemos como un eje
y que se le dé no solo una educación de calidad, sino valores, contención y que se los apoye. Yo pienso que sí. A mí me parece importante decir que la provincia de Buenos Aires está haciendo el esfuerzo en que se puede hacer, en tanto que está sufriendo un ahogo de parte de Milei, ¿no? Y que, por supuesto, no todas las escuelas están como nos gustaría que estén, pero sí es cierto que desde la gestión de Axel se han hecho un montón de obras. ¿Alcanzan? ¿Son suficientes? No, siempre no, digamos, siempre vamos a buscar porque todas las escuelas estén como nosotros queremos, pero sí que en este contexto de ahogo financiero, la provincia está haciendo las obras y las atenciones que se pueda. En el Consejo Escolar actualmente lo preside el PRO, digamos, hoy dentro de la Libertad Avanza, y creo que también depende quiénes son las personas que propongan la lista de Milei, ¿no? Para como consejeros escolares. La verdad que en ese sentido, en este caso particular hay gente que es docente, entonces con las diferencias ideológicas se pueden llegar a poner algunos puntos de acuerdo en cogestionar, porque es eso, el consejo escolar gestiona y además administra y tiene responsabilidades muy importantes. Pero bueno, estamos en un contexto difícil, ¿no? Digo, las clases no iniciaron en la universidad, hay un paro, la oferta salarial sigue siendo nula para los docentes nacionales, pero además de eso hay una estigmatización sobre los docentes y los científicos. Y a mí también parece que la violencia del presidente Milei repercute. Digo, hoy yo antes de venir para acá veía las noticias que Milei siguió recusando, no sé exactamente qué se pone, digo, para el nenito de Jan, este chico con autismo, que le inicia un juicio al presidente por hostigamiento y él anuncia que no, que en su defensa que es la libre expresión y que la libre expresión te habilita a hacerle bullying a un nene de 12 años siendo el presidente de la nación. Digo, todo eso que pasa también repercute en las escuelas, en la forma en que nos relacionamos. Digo, la tarea de los docentes está siendo bastante difícil porque tenés que hablar de respeto y de cómo tratar a los otros y el presidente de la nación acosa a un nene de 12 años, ¿no? Que en este caso particular tiene autismo, pero así fuese un nene de 12 años. En este caso, Osvaldo, ¿vos creés que institucionalmente, desde la política, se puede trabajar en lo institucional para que no sucedan este tipo de situaciones? Olvidémonos del gobierno nacional, olvidémonos del lenguaje que transmite desde esas esferas, pero en la cotidianeidad de la administración y de la gestión del Consejo, ¿se puede hacer algo? Sí, claro que sí. Yo lo que creo es que es la base, es el ABC, digamos, la escuela misma es donde se aprende todo esto. Donde se aprende cómo es el Estado en contra de lo que nos quieren imponer. Se aprende cómo se habla en un lugar público, cuando hay un chico, cuando hay una mujer, una mamá, eso se aprende en la escuela. Parece que Milei no hubiera pasado por la escuela, lamentablemente. Me parece que las cosas básicas hay que hacerlas desde ahí abajo. O sea, uno puede pensar en el Estado como quiera o en el no Estado también como quiera, pero la verdad es que la realidad lo trae continuamente a tierra a una persona. Una persona aprende desde el jardín de infantes cómo manejarse en sociedad, y no podemos nosotros poner enfrente de esa persona al cabo del tiempo cosas totalmente diferentes. No podemos estar diciéndole desde chiquito tenés que comportarte socialmente de tal forma y después estar a las guarangadas quien representa el Estado. Presupuestariamente, ¿cómo se puede articular entre el municipio, el presupuesto municipal, lo que es el fondo educativo y el presupuesto que llega de la provincia para ejecutar en las escuelas provinciales, ¿no? ¿Cómo se logra articular ambos sistemas para que parezca uno solo, como ustedes recién mencionaban, que es todo el sistema educativo de en realidad acá me parece interesante esto. Ustedes saben que el sistema municipal hasta el año 2009 se financiaba con fondos propios y con lo que se conoce la subvención de DIEGEP. Del año 2009 hasta la asunción de Milei existía el convenio tripartito, que es un convenio firmado por la provincia, el municipio y nación, donde
a partir de eso, Nación y provincia pagaban el 50% de los salarios docentes. Sin embargo, desde la llegada de Milei, ese convenio no existe más y el municipio de General Pueyrredón, aunque presupuestariamente lo puso las 2 veces que iba a recibir la plata, digo, en los presupuestos 2024 y 2025, y esa plata no llegó. Me acuerdo de haberle preguntado al secretario de Hacienda, bueno, ¿y tenés plan B si no te llega la plata? Y no tienen plan B. Ahora el intendente, como está en la lista violeta, se quedó bastante callado y no pidió ese fondo, que para que tengan una idea son 7.000 millones de pesos. O sea, es un montón de dinero que el intendente debiese recibir de ese convenio tripartito. Pero también recibe el Fondo de Financiamiento Educativo, que nosotros lo hemos estudiado mucho, porque la verdad es que casi a veces los concejales de Montenegro creen que cuando hay un problema en una escuela de la provincia, casi como un goce, ¿viste? Como que viene y dice, la escuela X tiene tal problema, no sé qué. Y bueno, nosotros siempre dijimos, mirá, primero que bueno, gozar con eso, ¿no? Pero después, además de eso, uno diría, bueno, páguenlo con el financiamiento educativo que viene de la provincia para las escuelas. Y eso yo trataba de explicarlo. Mar del Plata tiene escuelas municipales. Bueno, ni Mar Chiquita, ni Balcarce, ni General Alvarado las tienen. Y esa plata que le llega al municipio, los intendentes, y digo esto, que son los vecinos, pero que además son de distinto partido político, la usan en escuelas de gestión provincial. Bueno, el municipio de General Pueyrredón no, la usa solamente para escuelas municipales, entendiendo además que la matrícula comparativa de escuelas municipales versus escuelas provinciales es muchísimo más chiquita en las escuelas municipales, pero además la usa para gasto corriente, que es el pago de salarios, que es casi pagar plata que en algún momento te va a dejar lo vas a dejar tener y vas a decirte, bueno, ¿y cómo pago los salarios a partir de ahora? Así que creo que estamos súper atrasados en ese sentido. Y el municipio, esto es históricamente, pero se ha profundizado de que gestiona el PRO, ahora mileístas, desconoce la responsabilidad de las escuelas de gestión estatal de la provincia y creen que de verdad que las manejan desde La Plata y como si no tuviesen, digo, tampoco tiene un rol sus consejeros escolares en ese sentido como gestión municipal. Sí, estamos bastante atrasados en esas discusiones y me parece que son las que tenemos que dar porque si entendemos que los pibes son de Mar del Plata y de Batán, más allá de qué escuela vayan, ¿no? Si es gestión municipal o de gestión de la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí la palabra de Mariana Cuesta, candidata a concejala, y Karina Morales y Osvaldo Abadie, candidatos a consejeros escolares por Fuerza Patria. ¿Algo que quieran decir para cerrar? ¿Que les haya quedado de cara a las elecciones? Bueno, nos gusta hablar bastante de educación y nos enganchamos bastante. No, a mí me parece que esta elección es una elección muy importante, que nosotros estamos viendo un Estado del gobierno nacional, a Milei, que trata con crueldad, que, bueno, desde que banaliza el nunca más en un pasacalle, no sé, que se pusieron lamentable con sus busitos también como viaje egresados, de la banalización del nunca más a un gobierno que de verdad que gobierna con crueldad para la clase trabajadora, de crueldad para los jubilados, para las personas con discapacidad. Así que creemos que la única boleta que le pone un freno a Milei y Montenegro es la boleta de Fuerza Patria y nosotros esperamos que la gente que no está de acuerdo con el modelo de Milei nos acompañe.